Bienvenidos a este espacio. Me conecto con ustedes nuevamente para hablar sobre el origen de la ansiedad. En esta sociedad en la que estamos actualmente, estamos viendo definitivamente una crisis de ansiedad, algo que no pasaba, algo que no sucedía en las generaciones anteriores. Hoy se ha vuelto realmente el pan de cada día. Debo comenzar por contarles que ya esperaba volver a conectarme con ustedes en este formato presencial. Estoy hablándoles en este mes de abril del año 2023 y han sido 3 semanas de para. 3 semanas de para por yo no le diría un accidente, quizás un incidente del cual incluso pude hablarles en un podcast anterior que es cómo debemos aprender a vivir el dolor, que te invito a escucharlo. ¿Qué es la ansiedad? ¿Cómo funciona la ansiedad? Hoy existen muchos clichés sobre este, que es uno de los conceptos emocionales quizás de mayor nivel de resonancia en la actualidad. He podido ver en mi trabajo, he podido vivir en mi vida, he podido ser testigo en la vida de personas muy cercanas la ansiedad. ¿De dónde viene la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? En algunos de los podcasts pasados que he venido grabando, he sido bastante claro en el hecho de manejar con mucho cuidado los conceptos de las emociones. Una de las razones por las que hago esto es principalmente porque hoy por hoy, aunque todo el mundo habla de la inteligencia emocional, la cantidad de personas que ponen en práctica ciertos conceptos, no dudo en pensar que es muy poca. Es muy poca. Y es por eso que en una época en la que sobreabundan herramientas, también sobreabundan problemas. En una época en la que sobreabundan metodologías, tenemos cada vez mentes más distorsionadas por las emociones y tenemos también más conflictos y rupturas emocionales precisamente por este manejo extraño que le damos a esto que además es parte del ser. Muchas veces hemos negado la existencia de las emociones como un recurso primario, tratando de entender que si huimos de ciertas cosas, vamos a evitarlas. Ya hablaré en un podcast más adelante sobre el circuito del miedo. Muchas veces pensamos que si yo huyo de ciertas cosas por miedo, eso se va a evitar. Sin embargo, vamos a generar un ciclo en donde nos volveremos a encontrar con el miedo al final del ciclo. Lo mismo pasa con las emociones y fíjense que la ansiedad tiene que ver justamente y está directamente relacionada con el miedo. Yo les he venido diciendo y hacia allá me dirigía a entender que si bien es importante conocer nuestras emociones y aprender a gestionarlas como tanto se dice hoy en distintas metodologías, creo que en realidad un eje responsable por parte de los seres humanos es anticiparse a la emoción. Eso nos vuelve transformacionales, eso nos vuelve proemocionales, más que proactivos, proemocionales. Significa gestión de emoción anticipada, una prospección natural de cómo ciertas circunstancias pueden evitarse desde el disparo previo. Es decir, ¿para qué curar la herida si puedo retirar la bala de la pistola antes? Y es eso justamente a lo que hoy me quiero referir. Bajo esta filosofía neurocognitiva, partiendo de que nuestro cerebro para actuar siente y para sentir piensa y para pensar aprendió, debo ir a las bases mismas de la ansiedad para no tratarla como la emoción cuando ya se presenta, sino para tratarla desde los ingredientes que la consolidan. Se habla mucho dentro de los clichés que la ansiedad es un exceso de futuro. De alguna forma puedo decirles que sí, y respetando el criterio de muchas personas porque yo no soy el dueño de la verdad. Sin embargo, termina nuevamente siendo
una explicación demasiado mágica, que la ansiedad es el exceso de futuro porque estamos todo el tiempo tratando de pensar en las cosas que nos van a suceder. Sí, es parte de la verdad, pero nos faltan más ingredientes para entender de dónde viene. La ansiedad va o tiene que ver con escenarios que no vamos a poder controlar en el futuro. Entonces aquí yo doy la razón al cliché cuando dice la ansiedad es un exceso de futuro. Correcto. Tiene que ver con esta sobrecarga, sobredosis, ¿sí? Y multiplicidad de senderos riesgosos a los que nos vamos a enfrentar en el futuro. Hagan de cuenta que la ansiedad, como decía en algunas charlas que dictaba en el año 2020, mientras estábamos en pandemia, tiene que ver con un miedo que se dividió en 50 enanos diabólicos. Es decir, ya no es que tengo miedo a una sola cosa, sino que voy a tener miedo a varios desenlaces. Entonces, tomemos en cuenta que la ansiedad no es un miedo específico a determinada situación, sino que son varias cosas y es por eso que mi cerebro se caotiza. No sabe ni siquiera por dónde comenzar. Y es que el momento en el que estoy ansioso, los escenarios son exponencialmente dramáticos, pero no solamente por el tamaño del escenario, sino por la cantidad de cosas que están al frente mío. Entonces, partiendo de este concepto, ya tenemos un primer matiz, y es que la ansiedad está directamente relacionada, sí, con un exceso de futuro, pero un futuro exponencial, donde tanto en cantidad cuanto en profundidad o en intensidad, los escenarios son complejos. No así la angustia, solamente para dejarles esto como un concepto o como un criterio. La angustia, en cambio, está relacionada con la palabra angustus, que significa angosto. Es decir, esto tiene que ver con algo en mi vida que poco a poco, en cambio, se va agotando el tiempo, se me va acercando un deadline. Es decir, está relacionado con algo que se va volviendo cada vez más escaso y que puede llegar a un punto de quiebre. Con con este matiz, con esta información primaria, quiero justamente pasar a entender entonces que la ansiedad tiene que ver con este exceso de futuro, pero futuros exponenciales. Ahora, vamos a las bases. Esto es, de alguna forma, la diagramación mental a la que me va a llevar la ansiedad. Es decir, mi ansiedad como emoción se basa específicamente en que yo frente a mí estoy viendo escenarios feos, escenarios complejos que se pueden cumplir en mi vida y que además, como les digo, son diversos y que son exponenciales. Ok, ese es el resultado. O sea, la emoción está anclada de eso. Pero debemos ir un poco más atrás. ¿Por qué? ¿Por qué tengo dentro de mi vida esas posibilidades? ¿Por qué pueden darse esos escenarios? ¿De dónde vienen esos escenarios? ¿Cuál es cuál es el origen? Para que yo hoy, en este momento, tenga que mirar al frente y encontrarme con todos esos escenarios. ¿Por qué ese exceso de miedo? ¿Por qué en algunas cosas, porque la ansiedad también tiene que ver con esto, puedo pensar que no voy a cumplir, que no voy a alcanzar, que no voy a lograr y que a partir de eso voy a perder, no voy a obtener o simplemente voy a pasarla muy mal? Porque la ansiedad está vinculada a eso, no solamente al hecho de ver el escenario al frente, sino con una suposición de un estado complicado que va a venir después, porque la ansiedad está atada al futuro. Es decir, yo la estoy pasando mal ahora, pero en relación a lo que mi cerebro dice que va a suceder después, no solamente como acontecimiento, sino como estado emocional a partir de ese acontecimiento. Entonces, si es que yo estoy ansioso porque mañana tengo que presentar un trabajo
o porque tengo que cumplir, o porque tengo que cumplir ciertas cosas, no es solamente el hecho de que no se cumpla el acontecimiento lo que me genera ansiedad, sino cómo me voy a sentir a partir de todos los fenómenos que se den cuando yo quede mal. Entonces, es por ahí por donde camina la situación. Es por ahí por donde va este sendero. ¿Por qué yo entré en este laberinto? Y esa es la pregunta clave. ¿Por qué yo ahora estoy abocado a mirar este tipo de escenarios y predecir o tener este tipo de premoniciones emocionales de futuro? Hay una base muy sencilla y tiene que ver con la mentira. 100%. Entendamos que cuando hablo de mentira no solamente estoy hablando de un engaño a otra persona. En alguna parte de mi pasado me engañé. Los engaños pueden ser varios. Haber idealizado a alguien, haber idealizado un trabajo, haber construido una expectativa que va más allá de lo que realmente podría pasar, haber depositado parte de mi seguridad, mi felicidad, mi tranquilidad y mi paz en manos de otras personas, asumiendo que necesitaba de esas personas para poderme sentir tranquilo. En los modelos de perfeccionismo previos en los que yo pienso que puedo tener el control de absolutamente todo, y no solamente un perfeccionismo automotivado, autoinfringido, sino también puesto por otras personas que me han dicho que yo siempre tengo que hacer las cosas bien y que nunca me puedo equivocar. Mentiras, al fin del camino son mentiras, o mentiras dichas a otras personas. Mundos paralelos, vidas paralelas, espacios en los que yo he ido construyendo una falsa integridad, teniendo una multiplicidad de disfraces, dando caras distintas a escenarios distintos, a personas distintas. Soy uno en casa, soy otro en el trabajo, soy otro por aquí, otro por allá, e incluso soy otro en algunos ambientes oscuros de mi vida. Tener dobles vidas, triples vidas. El momento en el que surge la mentira en mi vida, una mentira de autoengaño, en la que yo me fabriqué una realidad que estaba muy lejos de que se viva, y eso no habla de que no seamos positivos o que no seamos personas que buscan estar mejor en el futuro, o si yo he depositado o he tenido relaciones de dependencia exageradas en ciertas cosas, o si por quedar bien con todo el mundo, como les digo, tengo varias caras y con cada uno me porto distinto porque necesito quedar bien con todo el mundo. Quiero entonces que ustedes entiendan que el nivel de ansiedad que tú tienes en este momento va a ser directamente proporcional a la cantidad de mentiras que tengas depositadas en tu pasado. ¿Y qué hacemos nosotros a nivel neurológico? ¿Y qué hacemos nosotros a nivel de desarrollo personal? No, pues voy a hacer mindfulness, voy a aprender a respirar, tengo que comer mejor, o salidas incluso farmacológicas más complejas, como tratar la ansiedad a través del consumo de fármacos que me pueden volver fármaco dependiente. Y es que en realidad estoy curando los síntomas, pero no las causas. Y es que en realidad estoy yendo a tratar de mitigar los efectos sin entender los orígenes. El origen de la ansiedad siempre tendrá que ver con una mentira. Para darte otro ejemplo, las redes sociales, cuando nosotros ingresamos, vemos una cantidad de mentiras enorme. Gente que parece ser muy feliz, que tiene familias felices, trabajos preciosos, viajes completos, soñados, que de alguna forma le engañan a mi cerebro y le generan procesos comparativos. Y puedo comenzar a pensar, ¿por qué esa persona está bien y yo no? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Por qué no estoy alcanzando mis resultados? Y entonces me frustro.
Primero que estoy partiendo de una mentira. Probablemente esa persona la está pasando bien en la foto. O probablemente en esa experiencia. Pero eso nunca hablará de una vida completa, de una vida perfecta. Nos hemos dedicado a vender humo en las redes sociales sin darnos cuenta de que ese es uno de los tantos disfraces que voy a poner y que después tengo que mantener y sostener en el tiempo. Porque si yo me mostré con toda mi familia, muy contento, muy feliz en una red social, es una mentira que tengo que sostener en el caso de que la relación realmente de pareja no esté andando bien. Porque después, cuando voy a una reunión social, la gente va a esperar ver lo que publicaste en tus redes sociales. Entonces, voy a tener que disimular, ponerme un disfraz. Quizás por no haberme sentado a conversar con mi esposa o mi esposo y tener conversaciones difíciles, saber si realmente queremos estar juntos, saber si realmente esto nos está dando paz y felicidad hacia adentro, más que imagen hacia afuera. He mencionado muchas de las cosas que como seres humanos estamos haciendo para mentirnos, muchas de las cosas que como seres humanos estamos haciendo para vendernos, para disfrazar de esta apicracia, como dice un libro, de esta democratización de la felicidad, en donde todo el mundo debería ser feliz. Y además que le relacionamos mucho a la felicidad con alegría, ¿no? Con un estado emocional, cuando en realidad la felicidad tiene que ver más con un sendero de equilibrio. Es entonces cuando yo quiero dejarles un mensaje muy importante. ¿Cómo está tu vida en pareja? ¿Realmente es una vida que se está viviendo en base a la verdad? ¿Realmente es una vida que está ajustada al equilibrio? A saber que hay cosas que, aunque no caminen, aunque no funcionen, las seguimos hablando. No necesitamos estarnos mostrando en redes sociales para que vean que somos felices, sino que mostramos nuestros corazones en nuestros espacios de intimidad para realmente decirnos las cosas que queremos, que soñamos, las razones por las que nos juntamos y las que quisiéramos alcanzar para seguir juntos. Nuestras relaciones con nuestros hijos realmente son relaciones saludables, realmente son espacios de compartir, o estás yendo a la mañana deportiva del fin de semana para sacar fotos y que vean que como padre estuviste ahí, otro autoengaño. Tu relación laboral, ¿realmente estás feliz en el trabajo donde estás? ¿Estás haciendo lo que siempre quisiste? ¿Estás honrando tu propósito y no solo tu profesión? Si es que voy un poco más allá, ¿cómo está tu relación con tus amigos? ¿Tienes amigos de verdad? Aunque sean pocos. Gente que ha estado contigo en las buenas y en las malas, porque los que solo están en las buenas son parásitos. Y los que solo están en las malas se alegran de que te vaya mal o están felices de que estés peor que ellos. Gente que ha estado realmente contigo. La amistad es un título de, no, de nobleza, es un título nobiliario. ¿Cómo está tu relación con tus padres, con tu familia? ¿Realmente ellos te conocen, saben cómo eres? ¿Saben lo que quieres? ¿Has tenido discusiones a veces difíciles donde no es que vamos a llegar a un acuerdo, pero nos mostramos los puntos de vista para que sepan por qué actúas de cierta forma, porque al fin del camino lo que hagamos les va a afectar? ¿Cómo está tu relación con tus estudios, con tu cuerpo? ¿Te estás mintiendo? ¿Qué estás comiendo? No estás comiendo, estás en un reto de esto, en un reto de lo otro, para tratar de am, bajar de peso rápido y obtener resultados alocados. Y eso si es que no hablo de cosas más difíciles como infidelidad, corrupción, que son mentiras aún más complejas. ¿Cómo estás contigo mismo? ¿Cómo estás con tu relación? ¿Cómo te tratas? Mira que esto es importante porque cuando nosotros decimos una mentira, quizás si somos buenos mentiros podemos engañar a cualquiera, pero nosotros no. Porque digas lo que digas, igual no te vas a creer, porque tú sabes la verdad. Y es entonces cuando entiendo el concepto de que nosotros tenemos Dios dentro, ¿no? Por eso Dios está en todas partes, porque te acompaña, porque tenemos un pedazo de eso dentro. Y es por eso que tampoco podemos engañarle a Él. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Realmente tienes una relación o tienes otro tipo de procesos un poco más
tradicionalistas y costumbristas. Todas estas situaciones, sumadas a las redes sociales, sumadas a una situación económica y financiera difícil que muchos hemos tenido que pasar, nos llevan a entender que el origen de la ansiedad no es el exceso de futuro. El origen de la ansiedad es una cantidad de mentiras de pasado que tratan de sujetarse en el presente para evitar resultados en el futuro. Mi recomendación: pon tu vida a cuentas. Es momento de sacar tus barajas. Es momento de pagar las facturas. Las decisiones difíciles cuestan y cuestan mucho. Cuando uno pide que Dios examine la vida, es doloroso. Es muy doloroso. Cuando pedimos que Dios nos ponga frente a la persona que realmente somos, a veces va a ser difícil mirarnos al espejo, porque Él va a poner toda la iluminación para que sepas lo que realmente has construido y lo que realmente has hecho de ti a lo largo de tu vida. Pero mientras eso no se dé, nos van a servir otros recursos, nos van a servir otros engaños, nos van a servir las redes sociales. Vas a seguir viviendo una vida de fantasía. Solamente una vida basada en la verdad es una vida libre de ansiedad. Mi nombre es Daniel Sánchez Pazimiño. Soy mentor, consultor. Trabajo en neurociencias aplicadas y conducta humana desde hace aproximadamente 12 años y tengo la bendición de que aquellas cosas que aprendí, Dios me ha permitido entenderlas más a profundidad para poder entregarles este tipo de comentarios, este tipo de podcast. Quiero agradecerte por acompañarme, agradecerte por volver a estar junto a mí después de 3 semanas. Algunas cicatrices todavía quedan y ansiaba volver a encontrarme contigo, volver a verte en este espacio, que espero que haya sido de valor para ti. La verdad os hará libres, dijo Jesús, y esto es principalmente libres de ansiedad. La enfermedad del presente es esa, porque es un delirio de una vida que no tienes. Ve por la que mereces, pero se la fabrica con verdad. Me puedes encontrar en cualquier red social como Daniel Sánchez Pazimiño. Si es que este mensaje te sirvió, difúndelo. Es gratis y puede servir a mucha gente, que eso es lo que busco con este espacio. Si es que este mensaje llegó, dale like, coméntalo, déjame tus mensajes. Escucharte para mí también es importante. Saber que esto está funcionando. Igual lo seguiré haciendo. Justamente ayer escuchaba un podcast de Jesús Adrián Romero que decía, sigue haciéndolo, sigue haciéndolo. Y es por eso que estoy aquí. Lo seguiré haciendo. Si llega a 5, si llega a 10, si llega a 100, si llega a 1000, solo Dios sabrá cuándo se multiplique. Aparte de eso, quiero también invitarte a que nos escuches en el podcast de Neuros, un podcast dedicado a la orientación vocacional, neuros.es. Y también tengo otro canal de podcast que se llama Al Taller del Maestro, un podcast dedicado específicamente a temas de Dios. Ahí hablamos sobre inteligencia espiritual. Les dejo un fuerte abrazo a todos y en verdad y de todo corazón, qué gusto y qué placer y privilegio volver a verlos. Que Dios les bendiga y nos estamos viendo la próxima semana, si Dios así lo decide. Un fuerte abrazo.